Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo un increíble e impresionante ataque de un niño llamado Magnus Carlsen. ¿Sabéis quién es este niño? Sí, es el actual campeón del mundo. Esta partida fue jugada en el año 2004 en Dubái y este chaval tenía enfrente al gran maestro Eugeni Vladimirov. Vamos a ver esta impresionante partida porque realmente si os quedáis vais a disfrutar como enanos. E4 empezó, Magnus Carlsen le respondieron con la defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y después de D6 y alfil G5 tenemos la variante Ritterrauser. Siguió la partida con E6 y Magnus Carlsen prosiguió con dama D2 en mira de enrocar su rey en largo y hacer un ataque con los peones en el flanco de rey. A6 le respondieron aquí las negras y Magnus se enrocó en este momento poniendo bajo seguridad a su rey. Alfil D7, F3, torre C8, alfil E3, caballo E5 y G4. Magnus lanza el primer peón al ataque. Siguió la partida con H6 y H4 ahora tiró el segundo peón. B5, las negras también intentan atacar en el flanco de dama. Bien es conocido que cuando hay enroques opuestos en esta posición todavía el rey no se ha enrocado, pero probablemente se enroque en corto, por lo tanto serán enroques opuestos y es sabido que las blancas atacan fuertemente en el flanco de rey mientras las negras lo hacen en el flanco opuesto, en el enroque largo de las blancas. La partida siguió con alfil D3, B4, ya vemos el primer contacto con ese caballo que se retiró a E2, D5 atacando el centro de la negra, E por D5 y caballo por D5. Caballo F4 siguió Magnus Carlsen, dama A5 con mira ya a entrar por la columna A, el rey defendió con B1, caballo por F3, las negras sacrifican un caballo aquí a Magnus Carlsen, puesto que hay un tema táctico muy profundo y muy bueno que Magnus Carlsen con tan corta edad no cayó, no capturó el caballo, hizo dama F2 porque aquí capturar el caballo, caballo por F3 sería una muy mala jugada que las negras digamos que castigaría inmediatamente con caballo C3, jaque doble a rey y torre y las negras amenazan con entrar con la dama por A2 con temas de mate. Aquí, por ejemplo, no sirve ni B por C3 ni rey C1. Si, por ejemplo, B por C3 vendría B por C3 y se amenaza un mate en 2 con dama B4 seguido de dama B2 mate. Es por eso que no sirve la captura y tampoco sirve llevar al rey a C1 porque vendría caballo por A2 jaque, rey B1, caballo C3 jaque y ahora tanto si rey C1 como B por C3 perderían. Rey C1 vendría el mate con dama entrando hasta A1 y si por ejemplo B por C3 vendría B por C3, dama E2 apartando la dama, dama B4 jaque y después de rey C1, dama B2 mate. Es por eso que caballo por F3 malísima, pero Magnus Carlsen, a pesar de su corta edad aquí en esta partida, no cae en esta trampa y juega dama F2 atacando al caballo. Las negras siguieron capturando el alfil N3. Ahora sí que nos sirve por ejemplo, la entrada del caballo, puesto que vendría B por C3 y a B por C3, dama por F3 y dama A3. Las blancas se defienden bastante bien con alfil C1. Y aquí lo que jugaron las negras fue la captura del alfil, caballo por E3.
Dama por E3 hicieron las blancas aquí. Capturar en F3 es mala jugada porque las negras ganan calidad con caballo por D1, torre por D1 y alfil D6. Y digamos que las negras están ganando. Es por eso que aquí lo que hacen es dama por E3, caballo por D4, dama por D4 y dama C5. Las negras proponen el cambio de dama. No le gusta a Vladimiro esa dama tan centralizada del chaval y pues quiere cambiársela. Dama E4 hizo Magnus Carlsen no aceptando el cambio de damas. Dama C6 intentando cambiar otra vez las damas. Pero aquí pueden pensar las blancas que hay un tema táctico, perdón, las negras, que hay un tema táctico con alfil C6. Y mirad que intentan ganar la calidad. Pero esto sería un error muy grande del negro, puesto que las blancas seguirían con dama E1, dejando que las negras capturen en H1 y luego vendría caballo por ese bombazo de las blancas atacando a la dama. Y vemos que aquí pierde todo. Retirar la dama de ese ataque pierde. Y capturar este caballo también pierde, puesto que vendría un dama por E6 jaque, alfil E7, alfil G6 jaque. Y vemos que después de rey F8, dama F7 mate. Es por eso que capturar el caballo no sirve, pero retirar la dama, por ejemplo, porque también se está amenazando, digamos, un descubierto de caballo. Retirar, por ejemplo, la dama para cubrirse y ahora atacar con peón y dama este caballo, también pierde, puesto que vendría un alfil F5. Vemos que están amenazando las blancas a ese alfil, pero no solo eso, sino que ahora aquí digamos que no pueden. Aquí optaron no. Retirar el alfil o cazar ese caballo sería un error. Si por ejemplo F por E6 vendría alfil G6 jaque, vemos que el rey no tiene salida, tendrían que entregar la dama, pero la blanca se la podrían comer, pero es que tienen la contundente de dama por E6 y vemos que están perdidas, porque después de alfil E7, dama por F7 jaque mate. O sea que no sirve capturar ese caballo, pero tampoco sirve retirar el alfil, porque vendría torre por D8, muy buena jugada, y aquí pierden las dos, tanto torre por D8 como dama por D8. Si dama por D8 viene caballo por G7 mate, y si capturan con la torre por D8 es el caballo el que entra en vez de a G7 en C7 con mate también. O sea, es precioso este tema del caballo entrando o bien según cómo capturen las negras por G7 o por C7. O sea, impresionante. O sea que aquí nos sirve intentar capturar la calidad por lo que hemos visto, y lo que hace aquí Vladimiro es jugar dama C6. Intentan cambiar esa dama de Magnus Carlsen, esa dama tan peligrosa centralizada. Aquí Magnus Carlsen la retiró, no quiere saber nada de cambios, y las negras jugaron A5. Aquí el intento de alfil D6 atacando al caballo e intentando enrocar en corto, poniendo bajo seguridad a su rey, pierde rápidamente porque las blancas sencillamente quitan el caballo con grandes amenazas. Caballo a H5 amenazando al peón G, y si ahora se enrocan las negras aquí, pues G5 es demoledor ya, porque están rompiendo todo el enroque. Si capturan aquí vendría un demoledor, caballo F6 jaque, y tanto rey H8 apartando el rey como G por F6 pierde. Si rey H8, mirad que la dama entra con jaque mate, dama H5 mate, y si capturan G por F6, la dama entra igual, porque están amenazando un jaque mate en H7, dama y alfil, y si se cubren con el peón viene un H por G5 y ahora es torre dama la que dan el mate, porque es imparable ese jaque mate. Podrían sacrificar la dama por H1, pero vendría
la torre renovando la amenaza de mate imparable. Es por eso que no sirve el intento del enroque, aunque quizás alfil E7 es más efectiva. De todas formas, aquí jugaron A5, caballo H5 y el negro sabedor del ataque que tiene en el flanco de rey. Si intentan enrocarse, pues lo que hacen es seguir con el ataque. Con A4, Magnus Carlsen siguió con torre HF1, se amenaza un dama F2 y mate, bueno, mate no, pero entrada en F7 con grandes amenazas. Torre C7 jugaron las negras para impedir que entren por F7, dama F2 apuntando el punto F7 y aquí jugaron alfil C8 dejando a la torre que defienda en F6, hacer F6 directamente para, digamos, cubrirse de esa amenaza no sirve de nada porque vendría un bombazo con caballo por F6, G por F6 y dama por F6 y se amenaza un mate imparable con alfil G6 jaque mate. Es por eso que F6 no sirve y jugaron alfil C8 retirando el alfil, dejando a la torre la labor de defensa en F7. Dama D4 hizo Magnus Carlsen aquí una jugada increíble. Se amenaza la entrada en G7 con dama de caballo y se amenazan temas de mate en la última fila, puesto que si ahora torre G8 defendiendo en G7, viene el bombazo de alfil B5, doble pinchito a dama y rey, y si capturan, para no perder la dama, viene el jaque mate en octava fila con dama D8. Brutal el Magnus Carlsen del chavalín, el chiquitito que ascendía como un meteorito ahí al cielo. Es que es increíble Magnus Carlsen, las partidas que tiene, es tremendo. Así que lo que hicieron aquí las negras es torre D7, amenazando a la dama, intentando rechazar el ataque, pero vino un caballo por G7. Aquí las negras capturaron alfil por G7, los intentos de rey D8, rey E7 fallan porque si rey D8 viene el bombazo de caballo por E6 y la torre está en captura, o sea, está muerta. Y si por ejemplo hacen rey E7 vendría la dama a F6 jaque, rey D6 y alfil B5 y la dama está muerta, puesto que tienen el jaque al rey con la torre. O sea que lo que hicieron aquí las negras es capturar en G7, alfil por G7, dama por G7 atacando a la torre, se fue a F8, dama por H6, la ventaja material del blanco y la posición abierta que tiene ya es demoledora. Es casi indefendible la posición del negro. La partida siguió con B3, porque si hacen A3 viene un dama G5 y se amenaza un alfil B5 tremendo, dándole un pinchito a todas las piezas mayores del negro. Es por eso que aquí juegan B3, si el alfil se va, la dama puede entrar ahora en C2 con brutales consecuencias junto con la torre, y lo que jugaron aquí las blancas es, digamos, A por B3 y C por B3. Alfil A6, confrontando los alfiles, se cambió el alfil por A6, dama por A6 y dama F4. Muy buena jugada de Magnus Carlsen. Aquí, por ejemplo, si intentan dama B5, intentando capturar ese peón, ya vendría un torre por D7 y a dama por D7, dama A4. Y mirad que ahora tienen que intercambiar las damas y las blancas se quedan con total ventaja. Así que las negras hicieron torre A7 intentando crear dificultades al jugador blanco, a Magnus Carlsen en este caso por la columna A, pero dama B8 viene ya con jaque, rey E7 y dama B4, buenísima jugada que obliga a las negras aquí en este momento a rendirse. De hecho se rindieron, puesto que hay muchos temas y hay jugadas aquí increíbles donde las blancas ganan por todos lados. Si por ejemplo el rey se va a E8, torre D8 jaque, rey por D8, dama por F8 jaque y rey D7, y después de capturar en F7, dama por F7, rey D6, dama F8, rey D7,
torre D1 jaque y las blancas entran por la retaguardia del rey, pues haciendo estragos en la posición negra. Si torre C7, dama C5 jaque, mirad que el rey está atrapado. Aquí podría mover el rey o cubrirse con la dama. Si dama C6, dama por A7 jaque, dama B7, torre C1 jaque, rey D6 y dama por B7, y el rey negro está en pelotilla ahí dispuesto a que le den jaque mate. Por lo tanto, dama C6 no sirve, y si rey B7 también las lleva al mate. Después de torre D7 jaque, rey B8, torre D8 jaque, rey B7, dama C8 jaque, rey B6, torre D6 jaque, rey A5, torre por A6 jaque, y después de torre por A6 vendría un dama C5, brutal, demoledor, tremendo. Vaya partidón que se marcó aquí Magnus Carlsen en pleno ascenso. Este ha sido un partidón, podría denominarse una de las mejores partidas de Magnus Carlsen. Es que tiene muy buenas, pero esta no lo es menos. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Si ha sido así, aquí os dejo otros 2 vídeos que os los recomiendo, y os mando, eso sí, un abrazote y un gran saludo para todos, amigos.